Muchas gracias por acompañarnos en esta plática sobre los conventos del siglo XVI en México y particularmente en el estado de Hidalgo. Parte importantísima de este vasto legado cultural, artístico y arquitectónico que nos han legado las generaciones pasadas y que debemos conservar y aquilatar adecuadamente. Hay varias interrogantes aún en torno a este fascinante tema y que debemos analizar con cuidado. Quisiera dedicar esta plática a la memoria de la doctora Elisa Vargas Lugo, destacada investigadora del arte virreinal mexicano, maestra emérita de la UNAM, recientemente fallecida. Una pérdida realmente irreparable, sin duda. Comenzamos. Hay varias reflexiones que deseo compartirles sobre este tema tan relevante con el objeto de lograr un mejor conocimiento de los conventos novohispanos y así revalorarlos con bases teóricas e históricas más sólidas. Me temo que hay varias aseveraciones poco sustentadas en torno a los conventos novohispanos. ¿Cuáles serán las razones de tantas imprecisiones? Basta que alguien comente algo sin explicaciones serias derivadas de documentos o fuentes de primera mano para que se empiece a repetir sin reflexión alguna. Muchos errores creados así los hemos arrastrado durante décadas y siglos. La historiografía nacional y mundial está plagada de esas redundancias precipitadas e inconsistentes. Empecemos con esta cuestión. ¿Monasterios o conventos? Suelen tomarse como sinónimos, pero no lo son. Veamos sus etimologías. Monasterio viene del griego monos, solo, único o aislado, y como las palabras monografía, monotonía, etc. La Real Academia Española sobre monasterio especifica, cito, casa o convento ordinariamente fuera de poblado, donde viven en comunidad los monjes. Lo de fuera de poblado refuerza el carácter solitario de tales fundaciones. En cambio, la palabra convento proviene del latín conventus, asamblea, reunión, congregación, lo contrario a un aislamiento. ¿Ven ustedes la diferencia? La vocación de los religiosos llegados a la Nueva España fue muy clara desde el principio de sus actividades. Quisieron hacer proselitismo activo, involucrados en el urbanismo, la introducción de tecnologías, en el aprendizaje de las lenguas indígenas. Algunos realizaron investigaciones históricas, antropológicas, etnológicas. Estuvieron plenamente comprometidos con la nueva sociedad mestiza, cuya construcción se inició en ese primer siglo de la conquista. El recuerdo y el bagaje cultural de los europeos que actuaron en estas tierras los conminaron a emplear recurrentemente el término de monasterios para referirse
a las fundaciones mendicantes virreinales, porque esa era su tradición, su experiencia. En crónicas y documentos virreinales es usual el término monasterio. El peso de la tradición medieval fue perdurable. El doctor Carlos Chanfón Olmos, en su interesante artículo Antecedentes del atrio mexicano del siglo XVI, publicado en Cuadernos de Arquitectura Virreinal, indica lo siguiente. En términos generales, es claro que un monasterio, tal como lo conocemos, sólo pudo ser construido en aquellos lugares donde se había llegado a formar una comunidad cristianizada. De este modo, los conjuntos monacales que admiramos no pudieron ser instrumento de la gran campaña evangelizadora, sino que deben ser considerados como una consecuencia de ella. Derivamos así a esta pregunta: ¿monjes o frailes? Cuestión que está en estrecha relación con el apartado anterior. Ustedes, con lo expuesto hasta ahora, seguramente ya tendrán una opinión muy clara. Monjes viven en los monasterios, ocupados en sus retiros espirituales y reflexiones muy personales. Frailes, palabra derivada de frater, fratris, hermano, también fraterno, viven en los conventos y están abiertos al exterior. Otra realidad es la concerniente a los conventos de monjas, asunto que ahora no profundizaremos. Ahora hablaremos del término ex-convento. El Partenón, el templo dedicado a Atenea, punto culminante de la arquitectura clásica griega, a nadie se le ha ocurrido definirlo como ex-Partenón. Después de vicisitudes sin fin, incluyendo el despojo de frisos, ahora en el Museo Británico, queda lo suficiente para darnos una idea clara de sus espacios, sus materiales y proporciones. La alhóndiga de Granaditas. Bueno, este es un ejemplo que le debo al maestro Enrique Rivas Paniagua. Fue un almacén de granos construido a fines del siglo XVIII. No se habla de ella como la ex alhóndiga, aun cuando ya esta función primitiva ya no existe. Revisemos algunas investigaciones clásicas sobre la arquitectura religiosa virreinal. Comencemos con Kubler, con su monumental Arquitectura Mexicana del siglo XVI. Aquí es abrumador el uso del término convento en 61 páginas de su estudio. Solo en 2 casos Kubler emplea el término ex-convento. Manuel Toussaint, en su Arte colonial en México, emplea el término pocas veces. Por ejemplo, cuando se refiere a Santa Mónica en Puebla o la fundación de la Merced en México o el convento de Querétaro. Y aquí también es abrumador el término convento en esta obra. La indica en 97 de sus páginas. Diego Angulo Íñiguez, en su Historia del Arte Hispanoamericano, también ocupa preferentemente la palabra convento. Un ejemplo más, el doctor Juan Benito Artigas Hernández, en su Meztitlán, Hidalgo, arquitectura del siglo XVI, expresa el término convento en 73 páginas y ex-convento solo en 6. ¿De dónde viene el término ex-convento?
La primera y más antigua referencia que encontré fue esta, del periódico El Sol de 1826. Habla del ex convento de los betlemitas. Hasta cuando todavía hay frailes viviendo en los conventos, se sigue insistiendo en lo mismo: ex convento de Mestitlán o ex convento de Malinalco. Fueron los dos conventos aún en manos de la orden religiosa agustina después de la secularización. Aquí tienen una imagen del convento de Malinalco bajo la advocación de la Transfiguración. Y bueno, mi deducción en este caso es que mientras que podamos identificar con cierta claridad la forma, los espacios, por ejemplo el atrio, la iglesia, que en muchos casos continúan todavía con el mismo uso original que tuvieron, el claustro, etcétera, entonces podemos señalar correctamente la palabra convento. En suma, continúa en muchos de estos casos una representación, un mensaje, y todavía podemos pensar con certeza en un convento, porque ahí sigue el espíritu de aquellos tiempos. Aquí tenemos una fotografía de nuestro gran escritor mexicano Juan Rulfo del convento de Tecali. Deseo puntualizar enfáticamente lo siguiente: un convento se compone de todos estos elementos, los cuales fueron incorporados a lo largo de años y décadas al conjunto y que de alguna manera sobreviven en gran parte. El hecho es que varios de estos elementos continúan usándose en la actualidad, particularmente las iglesias y los atrios. Es curioso que en otro género de edificio, las haciendas, también recurrentemente se aplica este término ex hacienda, aun cuando en la actualidad se siga ocupando como una unidad agrícola, ganadera, etc. Convento Fortaleza. Chanfón Olmos, en su artículo Los conventos mendicantes novohispanos, en el homenaje realizado a Manuel Toussaint, publicado por la UNAM en 1992, nos indica que el inicio de la idea de un convento como fortificación se remonta a Manuel G. Revilla. Chanfón define la tesis del simbolismo: asentar el poder español en los pueblos indios para mantenerlos sumisos. Las almenas serían un recurso ornamental. Los elementos supuestamente defensivos no poseían una función real, efectiva. Insistiendo en torno al simbolismo, Chanfón indica que, cito, para un español peninsular, la imagen de un castillo autodefensivo podría evocar recuerdos ligados a experiencias previas. Para el indígena no, pues carecía de vivencias relacionadas con castillos, no los conocía. Si en cambio se sugiere que la mole del convento debía impresionarlo, causándole miedo, tampoco habría razón suficiente, pues las dimensiones de basamentos piramidales y templos indígenas eran mucho mayores,
con alturas y volúmenes significativamente más impresionantes que un convento mendicante. Los testimonios son más bien en contrario. Fray Diego de Landa expresó su terror ante la magnitud de la pirámide de Izamal. Hasta aquí el doctor Chanfón Olmos. Esa monumentalidad creada en varias poblaciones debe relacionarse con el éxito de la evangelización lograda décadas después de la conquista. Cruz atrial. Esta precisión se la debo al doctor Juan Benito Artigas Hernández, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es otro lugar común, la cruz atrial. Rigurosamente se referiría así a las cruces colocadas generalmente en el centro de los atrios. El problema es que tales cruces no se encuentran solamente en atrios, sino en cementerios, claustros y hasta afuera del perímetro del convento, en calles o esquinas aledañas a la fundación. Vean ustedes este caso, la cruz atrial del convento de Acolman, y aquí se está reconociendo que la cruz atrial está fuera del espacio atrial, y también notarán la denominación de conjuntos monásticos de los agustinos. La denominación propuesta por el doctor Artigas es cruz de piedra, más adecuada para definir tales elementos. Portal de peregrinos. El mismo doctor Chanfón Olmos comentó, cito, los pórticos iniciales, al llegar a su forma final y definitiva, dieron origen al elemento que, sin suficiente fundamento, ha sido llamado portal del racionero o también portal de peregrinos, el cual en múltiples casos conocidos incluye la capilla abierta. También el doctor Chanfón explica lo siguiente, cito, Fray Diego de Valadez describe los pórticos, se refiere a ellos como lugar específicamente dedicado a la administración de sacramentos. Valadez describe pórticos hacia afuera, ya totalmente integrados en la etapa final del desarrollo, están en la fachada donde se encuentran las puertas, pero este tipo de pórticos es como el representado en el grabado, hacia afuera del recinto y dedicado a la administración de sacramentos, muy especialmente a la confesión. Subraya el autor la circunstancia de que se ofrecen los sacramentos a la vista de todos. Después de estas explicaciones, queda claro hasta qué grado eran equivocadas las antiguas denominaciones de portal de peregrinos o portal de racionero que todavía algunos autores utilizan. No había peregrinos y tampoco se repartían raciones. Hasta aquí el doctor Chanfón Olmos en su trabajo sobre los conventos mendicantes. Yo añadiría lo descrito por Valadez, la utilización de los portales para impartir justicia en los pueblos de indios donde se asentaban los conventos. Mi conclusión es la siguiente. Insisto en que si no comprendemos adecuadamente los antecedentes
y las características del patrimonio cultural que nos han legado las generaciones anteriores, difícilmente podremos contar con los elementos para su valoración y su conservación. Si entendemos mejor el arte y la arquitectura, también es más probable que podamos gozar de la emoción estética. Casi imposible explicar este sentimiento en el momento indescriptible de su contemplación. De esta manera, estimados amigos, amigas, llegamos al final de estas reflexiones. Los espero en la próxima.